Si pensabas que las parejas de actores coreanos en K-dramas del video anterior ya habían puesto el listón demasiado alto, créeme, todavía nos faltan algunas con una química tan increíble que son simplemente difíciles de olvidar. Y como ustedes lo pidieron. Sí. Aquí está la segunda parte. Porque hay dúos que, con una sola mirada, una escena o incluso un simple intercambio de palabras, consiguen una química que traspasa la pantalla y se queda en nuestra memoria. Así que hoy vamos con otras 10 parejas de actores coreanos que nos hicieron suspirar, emocionarnos, sufrir y preguntarnos cómo es posible que dos personas tengan tanta química frente a una cámara. Y ojo, porque algunas de las parejas que vienen pueden sorprenderte, así que quédate hasta el final, porque si creías que ya habíamos visto las mejores, espera descubrir quién ocupa el número 1. En el puesto número 10 tenemos a Kim Seon-ho y Go Yeon-jun, quienes interpretaron a Ho Oh-jin y Chamue en el K-drama de Netflix Cómo se traduce este amor. Can this love be translated? Y si hay algo que hace especial a esta pareja es precisamente la forma en que su relación se va construyendo entre malentendidos, diferencias y sentimientos que ninguno de los dos parece saber cómo expresar. Él es un intérprete multilingüe que está acostumbrado a encontrar las palabras correctas para los demás, mientras que ella es una famosa actriz que, aunque parece tenerlo todo bajo control, también tiene muchas dificultades para expresar lo que realmente siente. Y ahí es donde Kim Seon-ho y Go Yeon-jun hacen magia. Sus personajes pueden hablar idiomas diferentes y tener formas completamente opuestas de entender el amor, pero cuando están juntos, muchas veces no necesitan decir demasiado para que podamos sentir lo que está pasando entre ellos. Sus miradas, sus pequeños gestos y esa tensión romántica que va creciendo poco a poco hacen que su química traspase la pantalla. Y si empezamos esta lista con una pareja que demuestra que hasta las emociones más difíciles pueden encontrar su propio lenguaje, prepárate, porque las siguientes parejas vienen a poner la química todavía más difícil de olvidar. En el puesto número 9 tenemos a Han Ki-young y a Eun-jin, quienes interpretaron a Gong Hee-yeok y Go Da-rim en Beso Dinamita, Dynamite Kiss. Y si hay una pareja que hace honor a su nombre, definitivamente es esta. Desde ese primer encuentro en Jeju, entre situaciones inesperadas, mentiras y, por supuesto, un beso que ninguno de los dos tenía planeado, la química entre Hee-yeok y Da-rim se siente explosiva. Lo mejor es que cuando el destino vuelve a cruzarlos y terminan trabajando juntos, la tensión entre ellos no hace más que aumentar. Han Ki-young y Eun-jin consiguen que esa mezcla de romance, comedia y situaciones incómodas funcione especialmente bien porque sus personajes tienen personalidades muy diferentes. Él es serio, calmado y bastante directo, mientras que Yeon vive intentando mantener en pie una mentira que cada vez se vuelve más difícil de sostener. Y precisamente de ese choque nacen algunas de las escenas más divertidas y románticas del drama. Porque cuando una pareja consigue hacernos reír, suspirar y esperar con ansias cada encuentro entre ellos, definitivamente hay química. Y créeme, todavía nos quedan 8 parejas capaces de subir muchísimo más la temperatura de esta lista. En el puesto número 8 tenemos a Jo Yeon-seok y Chae So-bin, quienes interpretaron a Bak Saeon y Hone Ho en Cuando el teléfono suena, When the Phone Rings. Y aquí la química funciona de una manera muy diferente, porque al principio parece que estamos frente a una pareja que no podría estar más distante. Saeon y Ho llevan años en un matrimonio arreglado prácticamente sin comunicación, pero todo cambia cuando una misteriosa llamada y un secuestro ponen su relación al límite. Y es precisamente en medio de ese peligro cuando empezamos a descubrir que detrás de esa aparente indiferencia hay sentimientos que ninguno de los dos sabe cómo enfrentar. Lo que hizo tan adictiva la química entre Jo Yeon-seok y Chae So-bin fue esa tensión constante entre sus personajes. Cada mirada, cada silencio y cada acercamiento parecía tener un significado oculto, y mientras la historia avanzaba, era imposible no quedarse esperando el momento en que finalmente dejarían de esconder lo que sentían. Además, la forma en que ambos actores transmitieron emociones incluso en escenas donde sus personajes apenas podían comunicarse hizo que su conexión traspasara la pantalla. Porque si una pareja consigue mantenernos pendientes de cada llamada, cada mirada y cada pequeño gesto, definitivamente tiene un lugar en esta lista. En el puesto número 7 tenemos a Park Bo-gum y Kim Jo-jun, quienes interpretaron al príncipe heredero Lee Jeong y a Hon Ra-on en Amor bajo la luz de la luna, Love in the Moonlight. Y si algo hizo inolvidable a esta pareja fue que su historia comenzó prácticamente desde el engaño. Ra-on se hacía pasar por hombre y termina trabajando en el palacio como eunuco, mientras que Lee Jeong, sin saber que ella es una mujer, comienza a sentirse cada vez más atraído por esa persona que consigue sacarlo de quicio, y al mismo tiempo hacerlo sonreír como nadie más. Pero lo que realmente hizo especial a Park Bo-gum y Kim Jo-jun fue esa combinación perfecta entre ternura, humor y tensión romántica. Sus personajes podían pasar de molestarse y competir entre ellos a tener una mirada capaz de cambiar por completo el ambiente de una escena.
Y cuando finalmente empiezan a darse cuenta de lo que sienten, resulta imposible no enamorarse con ellos. Porque hay parejas que tienen una gran historia de amor, y después están aquellas que consiguen que hasta una simple mirada entre los protagonistas se convierta en uno de los momentos más esperados del drama. Y hablando de parejas capaces de dejarnos suspirando, las siguientes empiezan a jugar en ligas mayores. En el puesto número 6 tenemos a Lee Min-ho y Park Shin-hye, quienes interpretaron a Kim Tan y Cha Eun-sang en Herederos, The Heirs. Y si hablamos de parejas de K-dramas que marcaron una época, esta es prácticamente imposible de dejar fuera. Kim Tan era el heredero de uno de los conglomerados más poderosos de Corea, mientras que Eun-sang era una chica de origen humilde que jamás imaginó terminar en el mismo mundo que él. Pero desde aquel primer encuentro entre ambos, quedó claro que la diferencia de clases no iba a ser suficiente para mantenerlos separados. Lo que hizo tan especial a Lee Min-ho y Park Chan fue esa mezcla de romance intenso, miradas cargadas de emoción y una tensión que aparecía incluso en las escenas más sencillas. Kim Tan podía tenerlo absolutamente todo, pero cuando se trataba de Eun-sang, estaba dispuesto a enfrentarse a su propia familia y a desafiar las reglas de su mundo con tal de estar con ella. Y aunque su historia estuvo llena de obstáculos, precisamente esa lucha hizo que su química se sintiera todavía más intensa. Porque hay parejas que se vuelven memorables por su historia, y hay otras que simplemente se convierten en parte de la historia de los K-dramas. Y esta definitivamente pertenece a la segunda categoría. Pero si creías que después de una pareja tan icónica ya habíamos llegado a lo mejor, todavía nos quedan 5 parejas, y créeme, de aquí en adelante la competencia se pone muy seria. En el puesto número 5 tenemos a IU y Park Bo-gum, quienes interpretaron a Oh Ae-san y Jang Won-sik en Si la vida te da mandarinas, When Life Gives You Tangerines. Y aquí encontramos una química muy diferente a las anteriores, porque no se trata solamente de mariposas, miradas intensas o momentos románticos. Lo que hace tan especial a Ae-san y Won-sik es que su historia nos muestra cómo el amor puede crecer junto a una persona y acompañarla durante prácticamente toda una vida. Desde jóvenes en la isla de Jeju, Won-sik se mantiene a su lado, mientras Ae-san lucha por sus sueños y por encontrar su propio camino. Y es imposible hablar de esta pareja sin mencionar la forma en que IU y Park Bo-gum consiguieron transmitir un cariño que se siente profundamente sincero. Won-sik no es el típico protagonista que necesita grandes declaraciones para demostrar lo que siente. Muchas veces simplemente está ahí, apoyando a Ae-san, cuidándola y creyendo en ella incluso cuando las circunstancias se ponen en su contra. Y justamente por eso su química termina golpeándonos de una manera diferente, porque no parece un amor perfecto, sino un amor real, construido con sacrificios, dificultades, pequeñas alegrías y una lealtad que permanece incluso cuando la vida cambia por completo. Y si esta pareja nos enseñó que el amor puede sobrevivir al paso del tiempo, las siguientes nos van a demostrar que algunas químicas se convierten directamente en historia. En el puesto número 4 tenemos a Song Joong-ki y Son Ye-kyo, quienes interpretaron al capitán Jo Si-jin y a la doctora Kang Mo-yeon en Descendientes del Sol, Descendants of the Sun. Y si hablamos de parejas que hicieron que millones de espectadores se enamoraran al mismo tiempo, esta es imposible de ignorar. Su historia comenzó cuando Si-jin y Mo-yeon se conocieron casi por casualidad, pero desde ese primer encuentro quedó clarísimo que entre ellos había algo especial. El problema era que sus profesiones no podían ser más diferentes. Él era un soldado acostumbrado a enfrentarse al peligro, mientras que ella era una médica cuya prioridad era salvar vidas. Y precisamente esas diferencias hicieron que cada conversación entre ellos tuviera todavía más tensión. Pero lo que convirtió a Song Joong-ki y Son Ye-kyo en una de las parejas más recordadas fue esa combinación de romance, humor, peligro y emoción. Jo Si-jin podía estar en medio de una situación de vida o muerte y aún así encontrar la manera de hacer sonreír a Mo-yeon, mientras que ella nunca dejó de cuestionarlo y enfrentarlo cuando sus decisiones chocaban con sus propios valores. Esa dinámica hizo que sus escenas juntos fueran imposibles de ignorar, y la química entre ambos terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos de los K-dramas de aquella época. Y hay algo que hizo todavía más especial a esta pareja, la facilidad con la que Song Joong-ki y Son Ye-kyo podían pasar de una escena llena de tensión a un momento completamente tierno sin que se sintiera forzado. Sus personajes tenían una confianza y una complicidad que se notaba incluso en los pequeños detalles, y esa naturalidad consiguió que muchas de sus escenas se sintieran más como momentos reales entre dos personas enamorándose que como simples escenas de un K-drama. No por nada, años después, Jo Si-jin y Kang Mo-yeon siguen apareciendo en las listas de parejas más memorables de los dramas coreanos. Y si una pareja capaz de enamorarnos mientras enfrenta guerras, desastres y situaciones al límite consiguió llegar hasta el número 4, imagina lo que nos espera en el top 3. Porque ahora sí, entramos en territorio de parejas que parecen tener una química de otro mundo. En el puesto número 3 tenemos a Gon Jo y Kim Go-eun,
quienes interpretaron a Kim Sim, el legendario Goblin, y Hyun-tak, la novia destinada a liberarlo de su inmortalidad, en Goblin, Guardián, The Lonely and Great God. Y aquí la palabra química adquiere un significado completamente diferente, porque desde el momento en que estos dos personajes se encuentran, queda claro que su historia no va a ser un romance convencional. Él lleva siglos esperando a la única persona capaz de poner fin a su vida eterna, mientras que Eun-tak, una joven que puede ver fantasmas, descubre que ella podría ser precisamente esa persona. Y lo que comienza como una relación llena de discusiones, bromas y situaciones completamente inesperadas termina convirtiéndose en un vínculo mucho más profundo de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Lo increíble de Gon-jo y Kim Go-eun es la naturalidad con la que consiguieron pasar de la comedia a la emoción más profunda. Sus personajes podían estar discutiendo por cualquier tontería y, segundos después, una sola mirada conseguía cambiar por completo la atmósfera de la escena. Kim Sin encuentra en Eun-tak algo que había perdido durante siglos, una razón para volver a disfrutar de la vida, mientras que ella encuentra en él a alguien que, pese a ser un ser sobrenatural, termina convirtiéndose en su refugio. Esa mezcla de humor, ternura, fantasía y dolor hizo que su historia fuera mucho más que un simple romance. Y quizás por eso, incluso casi una década después, seguimos hablando de ellos como una de las parejas más inolvidables de los K-dramas. Pero si creen que después de Goblin ya llegamos al límite de la química, todavía quedan dos parejas. Y créanme, las que ocupan el segundo y primer lugar no necesitan presentación. Y llegamos al puesto número 2, y aquí tenemos una pareja que probablemente muchos de ustedes estaban esperando. Park Seo-joon y Park Min-young, quienes protagonizaron uno de esos dramas que se volvieron prácticamente obligatorios para cualquier amante de las comedias románticas coreanas. Estoy hablando de ¿Qué le pasa a la secretaria Kim?, en inglés, What's Wrong with Secretary Kim? En esta historia conocemos a Lee Young-joon, un vicepresidente narcisista, perfeccionista y completamente convencido de que el mundo gira a su alrededor. Pero todo cambia cuando su secretaria, Kim Mi-so, decide que ya es hora de renunciar después de haber dedicado 9 años de su vida a trabajar para él. Y aquí empieza el verdadero desastre. Porque Young-joon no puede entender cómo su secretaria podría querer dejarlo. Para él, simplemente no tiene sentido. Así que, en lugar de aceptar su decisión como una persona normal, decide hacer todo lo posible para que Mi-so se quede. Y lo mejor es ver cómo esa relación que comenzó siendo completamente profesional empieza a transformarse poco a poco en algo mucho más romántico. La química entre Lee Young-joon y Kim Mi-so fue uno de los grandes atractivos del drama. Tenemos coqueteo, momentos súper tiernos, escenas que nos hicieron gritarle a la pantalla y, por supuesto, ese tipo de romance que hace que uno diga: ya ves, Sensei. Además, la personalidad de ambos personajes hace que la dinámica sea todavía más divertida. Porque mientras Young-joon está acostumbrado a tener todo bajo control, Mi-so es una mujer independiente que poco a poco empieza a descubrir qué quiere realmente para su vida. Y cuando estos dos finalmente empiezan a aceptar lo que sienten, bueno, digamos que la oficina nunca volvió a ser la misma. Por eso, Park Seo-joon y Park Min-young se llevan nuestro puesto número 2 como una de las parejas más difíciles de olvidar en los dramas románticos coreanos. Y por fin, llegamos al puesto número 1, porque si hablamos de parejas de actores coreanos que nos hicieron suspirar, sufrir, llorar y creer nuevamente en el amor, esta pareja simplemente tenía que estar en el número 1. Ellos son Ha Hyun-bin y Son Ye-jin, protagonistas de uno de los K-dramas románticos más inolvidables de todos los tiempos, Aterrizaje de emergencia en tu corazón, conocido internacionalmente como Crash Landing on You. En esta historia conocemos a Yoon Se-ri, una exitosa heredera surcoreana cuya vida da un giro inesperado cuando, durante un accidente de parapente, termina aterrizando accidentalmente en Corea del Norte. Y es justamente allí donde aparece Ri Jeon-jeok, un capitán del ejército norcoreano que descubre a Se-ri y, aunque sabe perfectamente el peligro que implica esconderla, decide protegerla y ayudarla a regresar a casa. Lo que comienza como una situación completamente imposible poco a poco se transforma en una historia de amor que parece desafiar absolutamente todas las fronteras. Y es que entre Se-ri, una mujer fuerte, independiente, divertida y acostumbrada a conseguir siempre lo que quiere, y Jeon-jeok, un hombre serio, reservado y aparentemente frío, comienza a surgir una conexión que ninguno de los dos esperaba. Al principio, él solamente quiere mantenerla a salvo, pero poco a poco empieza a preocuparse por ella de una manera que ya no puede esconder. Y Se-ri, detrás de todas sus bromas y esa personalidad tan segura, también comienza a descubrir el enorme corazón que existe detrás de ese hombre que está dispuesto a arriesgarlo todo por ella.
Lo que hace tan especial a esta pareja es que no necesitamos grandes declaraciones todo el tiempo para entender lo que sienten. Muchas veces basta con una mirada, un pequeño gesto o la forma en que Jeongeok protege a Serri para que nuestro corazón haga pum. Y ni hablar de esas escenas que nos tuvieron pegados a la pantalla, preguntándonos cómo era posible que dos personas separadas por una frontera pudieran encontrar el amor precisamente cuando parecía más imposible. Pero aquí viene lo que hizo que esta pareja se convirtiera en algo todavía más especial para los fans. La química entre Haeun Bin y Son Ye Jin traspasó la pantalla y, después de conquistar nuestros corazones como Ri Jeongeok y Jon Serri, ambos terminaron convirtiéndose en pareja también en la vida real. Sí, amigos, el K-drama se volvió realidad. Y creo que por eso Haeun Bin y Son Ye Jin son la elección perfecta para nuestro puesto número 1. Porque nos regalaron a Ri Jeongeok y Jon Serri, una pareja que nos hizo reír, llorar, sufrir, gritarle a la pantalla y, sobre todo, creer que incluso cuando el amor parece completamente imposible, puede encontrar la manera de llegar hasta nosotros. Así que sí, después de este recorrido por algunas de las parejas más inolvidables de los K-dramas, Haeun Bin y Son Ye Jin se llevan oficialmente nuestro puesto número 1. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿están de acuerdo con este primer lugar o para ustedes otra pareja merecía la corona? ¿Cuál fue la pareja que más te gustó de este top 10? ¿Qué parejas crees que faltaron? Te leo en los comentarios. En la descripción de este video te dejaré el enlace del top con la primera parte de otras parejas de K-dramas con una química inolvidable para que vayas a verlo porque también está buenísimo. Dale like al video y suscríbete al canal activando la campana de notificación para que no te pierdas los próximos videos que también estarán muy buenos. Además en los comentarios también nos puedes sugerir qué otro video quisieras ver en el canal. Muchas gracias por llegar a el final. Hasta pronto.